Bueno, tengo entre manos este expediente del 9º Juzgado Constitucional del juez Juan Fidel Torres Tasso, que, bueno, declara fundada la medida cautelar que había pedido la suspendida fiscal de la Nación, Delia Milagros Espinosa Valenzuela, contra la Junta Nacional de Justicia. ¿No? Entonces ahí está, se dispone la suspensión provisional de los efectos del artículo 3 de la resolución número 231/2025, de fecha 12 de junio del 2025, emitida en el marco del procedimiento disciplinario número 001/2024 de la Junta Nacional de Justicia. ¿No? Entonces, en pocas palabras, lo que le están diciendo es a la Junta que la reponga, ¿no? Pero ¿quién es este juez? La anterior Junta Nacional de Justicia, la Junta Nacional de Justicia Caviar, lo limpia a este tipo, a Juan Fidel Torres Tasso. Esta es la resolución de la Junta Nacional de Justicia del 15 de agosto del 2024, firmada y por unanimidad dispone, ¿no?, que oportunamente se solicite a la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial información sobre la medida disciplinaria adoptada en el presente caso y se inscribe en la misma el registro personal del señor Juan Fidel Torres Tasso. Firmada por toda la mancha de la ASA, Tumialán, Aldo Vázquez, Tello de Ñeco, Marco Tulio Falconito todavía estaba y Tormerri, ¿no? Y aquí está precisamente el momento en el que lo declaran libre de todo pecado. Por ende, por unanimidad, el Pleno de la Junta Nacional de Justicia ha resuelto en el siguiente sentido. Primero, declarar infundada la excepción de prescripción formulada por el investigado Juan Fidel Torres Tasso. Segundo, absolver al investigado de los cargos A y B al haberse acreditado que las resoluciones de admisibilidad de las demandas de amparo tramitadas al no encontrarse responsabilidad que amerite sanción de destitución, debe remitirse todo lo actuado a la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial para que proceda conforme a sus competencias en aplicación de lo dispuesto en el artículo 65 del Reglamento de Procedimientos Disciplinarios de la Junta Nacional de Justicia. Más claro, les quedó claro lo que ha pasado aquí. Nosotros ya denunciamos esto, porque cuando ya era inminente la caída de Delia Espinosa, o sea, tenían que frenarla de alguna manera porque estaba haciendo ya quedar mal a su institución. Nosotros sacamos esta fotografía en la que ella está corriendo precisamente a la sala de este juez con esas botas y ese traje con el que después salió en conferencia de prensa. Buenas botas, ¿no? Bueno, ahí está yendo con nada menos que Luciano López a presionar a este juez, donde finalmente ya han logrado su objetivo, ¿no? Mi amigo Aldo Mariátegui tenía razón, ¿no? Él me decía, no celebres, Colorado, que los caviares van a voltear esto tarde o temprano, tenlo por seguro. Y tenía razón. Bueno, está con nosotros Tomás Gálvez. Yo quería hacer todo este comentario para mantenerlo a usted, Tomás, fuera, ¿no?, de cualquier tipo de comentario político que nosotros podamos hacer en ese sentido. ¿Por qué? Porque celebramos cómo has estado cuidando, ¿no?, la institucionalidad en el Ministerio Público, muchas veces a pesar de lo que nosotros esperábamos, ¿no?, que quizás se haga, como tomar medidas disciplinarias contra el equipo Lavajato o ser firmes pues, con José Domingo Pérez, etcétera. Pero yo creo que ha demostrado, ¿no?, la actitud que has tenido, cómo debe manejarse el Ministerio Público. ¿Cómo ves todo esto? Bueno, en realidad, yo siempre fui fiscal de la Nación interino y reconocí como fiscal de la Nación titular a Delia Espinosa. ¿Por qué? Porque justamente el acuerdo de la Junta de Fiscales Supremos que la elige como fiscal de la Nación seguía vigente. Eso en primer lugar. De tal forma que el hecho de que en este momento regrese, y yo lo tenía previsto. Siempre lo dije. ¿Por qué? Porque en realidad la Junta Nacional de Justicia no llegó a precisar con exactitud las razones por las cuales
la suspendió. Y una de las razones, una de 3 más o menos que había, era que no incorporó como fiscal de la Nación a Patricia Benavides. Y eso yo lo dije desde el primer momento que salió la resolución de la Junta Nacional de Justicia. Sí, recuerdo que causó mucha polémica, claro, ¿no? Y que lo esa pusiste en un parte, tuit. claro, que esa parte era inejecutable. ¿Por qué? Porque la Junta Nacional de Justicia no podía dejar sin efecto el acuerdo de la Junta de Fiscales Supremos que eligió a Delia Espinosa. Entonces, eso lo ha certificado ahora el juez. Yo creo que es razonable. O sea, ¿sabías que esto iba en algún momento que eso iba a suceder, ser declarado fundado por esa razón? Por esa razón. Inclusive ahí los otros 2 supuestos, que son el no haber incorporado de inmediato a Patricia Benavides y el no haber incorporado a Inés, a la doctora Solari, ¿ya? Eso sí eran razones para iniciar un proceso disciplinario y eventualmente suspenderla. Pero ellos optaron por que no incorporó como fiscal de la Nación a Patricia. Eso se iba a caer y se cayó. No hay sorpresa, eso era así. Ya, pero aquí tengo esto de acá, a ver, no sé si podemos mostrarlo. Vamos a ver si podemos mover la cámara. Ahí está. ¿Cómo llegaste? Qué capo. Ya, pero que no se vea el rating. Ok. Procedimiento disciplinario ordinario número 001-2024. Incluye varias cosas, efectivamente, doctor Tomás Gálvez. La señora Liz Patricia Benavides Vargas por su actuación como fiscal de la Nación, pero también a Azucena Inés Solari Escobedo por su actuación como fiscal suprema provisional del despacho de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria en delitos cometidos por funcionarios públicos, y Emma Rosario Benavides Vargas. O sea, ella tampoco ha repuesto a Azucena Inés Solari Escobedo. La ha repuesto, pero después de muchísimo tiempo. Ya la repuso. Ya la repuso, pero después de mucho tiempo, cuando en realidad ya se había evidenciado una voluntad de incumplimiento. Ya, esa sí esa es parte, una falta. Esa sí falta, es una falta. Pero esa falta no ha sido sancionada. no, Solo lo de Patricia. No se lo ha previsto, por lo menos directamente. Y el juez también en la resolución de ahora tampoco lo ha precisado con claridad. Pero en lo demás, la resolución del juzgado creo que es correcta. Y ciertamente, una vez que me notifiquen, sea la Junta o el juzgado, creo que la Junta Nacional de Justicia, pues le daremos la bienvenida a Delia Espinosa, porque así debe ser, porque se deben cumplir las resoluciones, se debe cumplir el ordenamiento jurídico, y para eso estamos. Pero qué diferencia, doctor Gálvez. No se va a trincherar, usted no va a bloquear las escaleras, no va a hacer veladas, no se va a quedar a dormir. Yo pensé que no venía, que se iba a poner su pijama y se iba ahí a quedar a dormir en el 10º piso, pero me parece que ni siquiera has ido a instalarte. No, porque en realidad nosotros somos funcionarios, somos trabajadores del Ministerio Público, estamos en el lugar donde nos asignen, sea como fiscal provincial, superior, supremo, como es mi cargo titular en este momento, o como fiscal de la Nación, como interinamente estaba ejerciendo. Pero no estabas en el despacho de la Fiscalía de la Nación al piso 10. Yo no subí nunca al piso 9, donde funciona el despacho de la Fiscalía de la Nación. Siempre estuve en el despacho de la Fiscalía Suprema de Familia y ahí he permanecido siempre. Y bueno, pues ahí me refugiaré una vez que regrese Delia Espinosa. Ha avanzado en bastantes cosas. Ha habido reuniones, hemos visto el día de hoy, por ejemplo, algo positivo, con el general Óscar Arreola, comandante general de la policía, en una declaración conjunta, que es lo que queremos, que el Ministerio Público y la policía trabajen de la mano, ¿no?, con esta lucha contra el crimen organizado. Este divorcio que existía en la época de Delia Espinosa, creo que todos lo hemos criticado. Ha hecho un cambio clave, que me parece que también un poco obedece a a esta presión ya judicial para que vuelva Delia Espinosa, y es la remoción de Fanny Quispe, de crimen organizado, de coordinadora nacional, y el nombramiento de un fiscal que yo tengo la mejor impresión de él, que es un fiscal guerrero, con carácter, con experiencia, que es el fiscal Jorge Chávez Cotrina, que tiene mucha experiencia en crimen organizado.
y su nombramiento creo que era algo positivo y necesario en este contexto. Claro, y yo no tengo nada contra Fanny Quispe, creo que es una buena fiscal, definitivamente, pero lo que pasa es que cuando se acordó entre todas las instituciones, Ejecutivo, Legislativo, Poder Judicial, Ministerio Público, Gabinete Ministerial, etc., se acordó la creación de un equipo especial, interdisciplinario, con presupuesto propio y con autonomía, para enfrentar a este flagelo de la extorsión y del sicariato. Ahí consideré que desde el Ministerio Público tenía que haber un fiscal, o tenía que ser el coordinador, un fiscal operativo, ejecutivo. Y por eso es que repusimos al doctor Chávez Cotrina, que en este momento está trabajando incluso en unos operativos muy importantes, que seguro mañana a la amanecida va a dar una información muy interesante. Entonces había que reponerlo a él, y bueno, en reemplazo de Fanny Quispe. ¿Y qué pasa si Delia Espinosa lo saca? Ojalá que lo mantenga, porque justamente se está trabajando para enfrentar a este flagelo de la extorsión y el sicariato. Yo no creo que Delia lo cambie, pero bueno, será su voluntad y su responsabilidad también. ¿Cómo ha sido la reunión que ha tenido con el nuevo presidente José Geri? Nos habíamos reunido en el Congreso cuando era todavía presidente del Congreso. Después tuvimos una reunión en Palacio de Gobierno con todas las autoridades. Eso fue el jueves, y ahí es donde se tomaron los acuerdos a los que he hecho referencia. Pero el viernes en la noche, después que ya fue juramentado como presidente, ahí en ese momento justamente acordamos entre Legislativo, Ejecutivo, Poder Judicial y Fiscalía de la Nación continuar con los acuerdos que se había tomado el jueves. El principal, como repito, era crear este equipo especial interinstitucional con presupuesto propio y autonomía para enfrentar... El Ejecutivo iba a darle el Ejecutivo los fondos, iba a dar todo el... Y el marco legal lo iba a permitir. El marco legal, incluso nos comprometimos a presentar un proyecto nosotros, que ya justamente lo estamos Porque tienen terminando. iniciativa para el Claro, legislador. Mañana tendría ya lo que tienen listo. llegar. Casi lo tenemos mañana, lo terminamos y lo hacemos. ¿Igual llegar. lo vas a presentar? De todas maneras, pues porque seguimos trabajando, todavía sigo en ¿Cuánto el cargo. es el plazo hasta que la reponga Delia? 5 días, ¿no? Sí, 5 días. Esperemos cuando nos notifiquen, obviamente, como repito, le daremos la bienvenida, y en ese momento pasaré a la Fiscalía Suprema, lo cual no significa que deje de trabajar, que deje de coordinar con este trabajo que hemos empezado. Eso no me va a impedir ni el fiscal de la Nación, ni Delia Espinosa, sino en mi condición de fiscal supremo tendré que seguir contribuyendo para enfrentar este flagelo. La idea es que precisamente se trabaje todas las instituciones juntas. Claro, Por eso es que nos están derrotando los criminales. Mira, la ventaja que hemos tenido, que he generado un poco de confianza con las instituciones, con los jefes de las instituciones, y hemos podido hacer muchas gestiones. Ojalá eso continúe, desde luego con la fiscal de la Nación, y yo también, como digo, voy a continuar en mi condición de fiscal supremo, y esperemos tener un resultado positivo, porque no podemos estar enfrentándonos, confrontándonos. Por el contrario, tenemos que generar unidad y trabajar mancomunadamente. ¿Qué cree que va a hacer la Junta Nacional de Justicia con esto? No tengo idea, pero quizás debería actuar como debió actuar desde el comienzo. ¿Cómo pero enfocar debidamente el procedimiento administrativo y no centrarse en buscar incorporar a Patricia Benavides como fiscal de la Nación cuando había otra fiscal de la Nación legítimamente designada o elegida? ¿Y ahora cómo debería reconducir su investigación disciplinaria entonces? Bueno, no creo que no es pertinente sugerir ello, pero ellos tienen que saber
que deben reconducir adecuadamente si es que quieren dar alguna respuesta, o en todo caso ya tomarán la decisión que consideren conveniente. Vamos a hacer una breve pausa, pero regresamos con el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, esta noche en Contracorriente. Antes, una importante mención. Visite Danza, un lugar donde la danza y la gastronomía se unen para mostrarle lo más fascinante del Perú. Déjese sorprender por una noche llena de experiencias sensoriales únicas en el país. Adquiera ya sus entradas a través de Join Us. Danza, danzas y sabores del Perú. Regresamos.